¿Quién trabaja ya en una empresa? En una empresa que tenga este sistema implantado. ¿Alguien? ¿Trabajas tú en una empresa? ¿En qué empresa trabajas? Ya, no soy Venezuela. Tu cuaderno de incidentes. ¿Has visto cuántos incidentes están reportados? Lo real, ¿cuál es? ¿Qué pasa con el trabajador? ¿Cuál es la cultura de seguridad y salud en el trabajo que le damos al trabajador? Pues usa, viene el supervisor, que te va a sancionar, te va a suspender si no utilizas su protector auditivo, si no usas tu casco, si no usas tus guantes. ¿Sí? Entonces resulta que agarra y dice, oye, tenés supervisor, presta tu guante. Pero estás trabajando sin guantes. Eso ya es un incidente. Señor, ha subido a altura, ya, voy el arnés, no, que estuvo rápido, compadre, no pasó nada. Les cuento lo que pasó hace un año en una empresa eléctrica. Cuyo nombre no voy a revelar. Es un tercero de Electrocentro. El trabajador salió muy temprano con una orden específica registrada en el cuaderno de labores a hacer a bajar una de las, no me acuerdo el término, pero hay unos postes que tienen unas cajas de media tensión, ¿ya? Y fue a hacer ese trabajo a las 6:30 de la mañana y se rumbo al lugar, pero en el camino, o sea, fue en la tarde del día anterior y dijo, ya, este es el lugar, reconoció más o menos, vio cómo iba a ser, bacán, reportó, doctor, sí sabe qué, vamos, señor ingeniero, vamos a hacer esto, no hay ningún problema. Entonces agarró la orden y salió. Pero en el camino de esa tarde, le dijo, encontró con un señor que estaba en el lugar y le dijo, maestro, un favorcito, mira, hay un cable grande, yo voy a tumbar mi árbol. Y el único lugar que yo voy a, que puedo generar ese tema, es si usted, o sea, el cablecito no sé cómo podemos hacer porque para el otro lado está la casa de mi vecino y no puede caer el árbol por ese lado. ¿Cómo puedo hacer? Le dice, no te preocupes, hermano, mañana yo vengo temprano, sacamos el cable y tiras y lo vuelvo a conectar, no pasa nada. Ya, ¿cuánto de ya? Listo. Quedaron. Así fue. Al día siguiente el trabajador llega con la camioneta, llega con su supervisor, el supervisor sabe qué tengo que hacer ahorita y regreso. Oh, señor. En el análisis del accidente, entonces tú tienes la orden, vas con tu supervisor y cuando hay una caída de media tensión, cuando tienes que hacer ese trabajo, tienes que hacer un trabajo de altura. ¿Quién tiene que hacer a tu costado? Tu supervisor. Pero el supervisor se fue porque tenía que hacer una cosa rapidita. Entonces, ¿qué hizo? El supervisor salió y el trabajador aprovechó la situación. Dijo, ven, te voy a preparar. Entonces, como vio la oportunidad, dijo, ya, acá. Se fue a la casa del señor, no hizo su labor en ese momento, se fue a la casa del señor, pero no estaba, aprovechó la situación y dijo, no te preocupes, yo subo rapidito, lo descuelgo, cortas el árbol, lo cuelgo rapidito, me avisas, ¿ya? No te preocupes, perfecto. Hicieron el trabajo en caliente, sin cerrar la alimentación de la fuente de energía. En esa fuente caliente el señor agarró, perfecto, se puso su arnés, estaba con el chofer nada más, con el otro ayudante, subió, no te preocupes, subió rapidito, pum, hizo en caliente, desconectó, hasta ahí no pasó nada, cayó el árbol, dijo ya loco, fue y al conectar el señor se electrocutó, empezó así y se quedó ahí, el otro supervisor subió, el otro señor subió y el señor ya había tenido su electrocución, ya había fallecido y con ayuda del otro programa. ¿Cuál fue el problema? Si haces el análisis, el primer error ¿dónde está? Que no hubo supervisor, que hicieron una labor que no estaba diseñada o determinada en su ficha, en su hoja de trabajo, por ganarse un sencillo. 3, trabajaron en caliente, con electricidad, para que finalmente fallezca ese trabajador. ¿Sí o no? Y fíjense, una serie de acontecimientos que van generando el desarrollo final en un accidente.
cuando llega a eso, posiblemente la consecuencia o la explicación de esto es que esto posiblemente siempre haya ocurrido. Trabajos en caliente o hace un cablecito, una cosa así. Es posible que haya ocurrido, pero ¿son o no incidentes? ¿Se registran? No se registran. Son detalles así, pues le digo, los cuadernos de incidentes no son registrados. Y por eso es que cuando ocurre un incidente, sobre todo fatal, entonces hay detrás toda una especie de secuencias. Y este señor, cuando se hace todo el análisis del accidente o la investigación, te das cuenta de que este señor tenía esa costumbre. Pero nadie lo reportó. Nunca pusieron coto porque al final determina una muerte. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Dice que es una condición física adversa, identificable, que previene o empeora empeorado por la actividad laboral en alguna situación laboral. Concepto de la OMS 18.000, y se encuentran las enfermedades ocupacionales descritas como tales en la resolución ministerial 408 del año 2008 del MINSA. Una enfermedad profesional necesariamente tiene que estar identificado, y para que esto ocurra, identificado, ¿quién entra a la talla? El médico ocupacional que determine esto. Ahora, las condiciones de trabajo y salud son factores relacionados a las personas y sus acciones. Aquí son las condiciones como está trabajando, y esta evaluación de condiciones se realizan a través de diferentes diagnósticos. Uno de ellos es este: panoramas de factores de riesgo, los reportes de condiciones de salud y condiciones de trabajo, y las estadísticas ocupacionales. Todos estos tres forman parte de lo que va a ser tus indicadores de gestión para ver cómo están tus condiciones de trabajo y salud. Existe una forma muy fácil de evaluar un panorama de factores de riesgo. Evaluar riesgos es fácil a través de esta tabla. ¿Ya? Lo que hace es jerarquizar los riesgos, ¿ya?, mediante el grado de peligrosidad de esta forma. Primero identificas fuentes, el tiempo que se expone y el de los trabajadores expuestos. Por ejemplo, defines consecuencia. Por ejemplo, el daño físico que se pueda generar, pues es un panorama nada más. Eso es para, por ejemplo, tú llegas y evalúas lo que vas a hacer, si te va a generar riesgo o no. Y después defines, entro, no entro, o necesito una supervisión para hacerlo. Consecuencia. Definida como 1, 2 y 3, ¿ya? Por ejemplo, leve, si son cortes, maulladero, irritación. Si es grado 2, le pones grave o le pones quemaduras, torceduras importantes, fracturas. Y 3, generalmente es algo catastrófico, muerte, etc. Posición, tiempo al cual está expuesto un trabajador. Si es ocasional o es frecuente. Si es ocasional le pones 1, si es frecuente le pones 6. Y la probabilidad que ocurra, por ejemplo, si salta la probabilidad, le pones 10, si es media le pones 3, y si es baja, le pones 1. Entonces, el panorama de riesgo se define con esta fórmula: la consecuencia, la posición, la peligrosidad, multiplica los 3 y te sale tu grado de probabilidad. Si tu grado de probabilidad te sale mayor a 270, corriges de inmediato, pides apoyo, supervisión, etc. Si tu grado de probabilidad es de 90 a 269, corriges el problema antes de ingresar. Si es esta de acá, lo eliminas sin demora, ingresas. Por ejemplo, acá vamos a definir un tema muy puntual. Nos ubicamos acá. Ya, aquí. Es un trabajador que está con ustedes, tablería y todo demás. Panorama de factor de riesgo. Consecuencia: fallece. Es mortal, es leve, es grave nomás. Cables eléctricos. Mortal. Tu consecuencia debería ser 3. La probabilidad de que ocurra: muy probable, más o menos probable, poco probable. Muy probable. ¿Le pones cuánto?
10. Y la exposición, ¿cuándo le pones a esta imagen? Ocasional, continuo. Si está pasando continuamente por ahí, sería continuo. Entonces, si tú colocas, si es mortal, la exposición es de 3. Por 6, 18. Por 10, 180. Entonces, ¿dónde está? Estás acá. Hay que corregir urgentemente antes de empezar a entrar. ¿Sí? Es un panorama muy fácil para decir, oye, acá hay peligro o no hay peligro. Es una herramienta que te sirve para identificar en un momento el grado de peligrosidad y si hay un factor de riesgo importante al momento de ingresar a trabajar. Ahora, estos son dentro de los conceptos fundamentales de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Hablaba de esto antes de seguir. Definir o determinar una enfermedad ocupacional va a depender de varias cosas, ¿no? En primer lugar, de qué enfermedad, porque la enfermedad, porque hay muchas personas. A ver, les comento. El año 2013, si mal no recuerdo, hubo un trabajador que reportaba una dermatitis de contacto producto de usar hospital, producto de utilizar los guantes. Saben que en el hospital Carrión o en cualquier hospital para el contacto con el paciente el personal se coloca guantes, ¿sí? No solamente para que no se contagie, sino para no contagiar a la persona que sí puede ser inmunosuprimido. Entonces, ¿qué pasa? El personal decía, yo tengo dermatitis de contacto, no puedo usar. Por antecedente yo tengo. Soy alérgico al látex. ¿Ya? Eso era su versión. Entonces, por eso yo no puedo hacer labor en servicio asistencial. Yo puedo hacer labor en servicio administrativo nomás. Entabla un petitorio al hospital, lo llena Recursos Humanos. Recursos Humanos lo ve, lo deriva a Bienestar Social, Bienestar Social lo lee, lo pone en comité de seguridad. Entonces, la parte médica que yo la veía le decía, bueno, él tiene el antecedente de dermatitis de contacto. La razón que él expone coloca, no puedo hacer labor asistencial solo administrativa, ¿sí? Pero ¿estaba determinada esa dermatitis de contacto o solo la decía? Él decía, tengo el antecedente de, ¿sí? De manera que hicimos una evaluación médica de parte de dermatología y todo lo demás, y lo evalúa y efectivamente tenía dermatitis, pero no era por contacto, había ustedes han visto los guantes, dentro de él contiene una especie de polvo, como una especie de talco, ¿ya? Pero es talco industrial, ¿ya? Y ese talco industrial le generaba ese problema, porque cuando tú liberabas, o sea, hicieron varias pruebas, hicieron neuroglina, varias cosas, pero el fondo del asunto era que no era el látex, ya, pero el señor y usaba ese argumento porque no quería, siendo enfermero, no quería ir a la parte asistencial, en contacto con el paciente. Y el problema de fondo no era no solamente la dermatitis, sino era un tema personal de una enfermedad inmunosuprimida que no le permitía, o sea, que podía contagiarse fácilmente. Ese era el problema más grande. Él sufría de una él cada vez que tenía cuadros de inmunosupresión, lo que ocurría con él era que empezaba a tener edemas en todas las articulaciones, bajaba su leucocitos, bajaba sus defensas, se enfermaba y podía llevarlo al otro lado con facilidad, pero no era lo anterior. Entonces, de llegar a ese diagnóstico hemos tenido que pasar como un mes y medio, y él decía que esa era una enfermedad profesional que él tenía, producto de la exposición que tenía, no era tal, sino era almacenada al polvillo industrial que generaba ese problema. Entonces, nosotros ¿qué hicimos?
tuvimos que rotarlo al, ¿cómo se llama? Al trabajador a hacer labor administrativa en el área de capacitación, pero dejamos claro que no era una enfermedad profesional, porque él daba alusión a eso. Y había hecho ya varios documentos tratando, ¿qué cosa? De que el hospital o se genere la documentación necesaria para que en algún momento demande al hospital y se le pague por la enfermedad profesional. O sea, había un tema de doble sentido, a pesar que tenía un tema de fondo. Determinar una enfermedad profesional, por lo tanto, depende mucho de la exposición y de realmente lo que es. Esto es a lo que posiblemente se enfrenten en algún momento si son dependientes de una empresa. ¿Por qué? A menos que no tengan en sí un médico ocupacional. Por ejemplo, el caballero trabaja en el consorcio Santa Isabel. Y posiblemente una de las afecciones más grandes que tengan en ese consorcio sean las lumbalgias. Los trabajadores después del trabajo, de varias jornadas, descanso médico, 2, 3 días y todo lo demás, ¿sí? Entonces, la lumbalgia, según esta resolución ministerial, bueno, en principio la lumbalgia no es un diagnóstico concreto. Lumbalgia significa dolor de la columna. Para saber cuál es el motivo, pues muscular, a través de una hernia, una compresión, etcétera, ¿no? Y diferentes etiologías. Lumbalgia es el término común, global, grande, digamos. Sobre eso hay que... Entonces, para definir esto como tal, tendría que demostrar que esa actividad haya sido sin ningún tipo de cuidado de la parte médica preventiva de este tema. Si no tienen eso, van a perder. Ahora, si hablamos de estadísticas ocupacionales, a cómo vamos a ver cómo va mi problema de salud de mis trabajadores, existen estadísticas de siniestralidad que tienen que ver básicamente con la tasa estimal. Se obtiene información de análisis a través de un análisis cualitativo y cuantitativo en base a los accidentes ocurridos. Esta estadística obedece a la parte ocupacional. Por ejemplo, cuántos accidentes he tenido, de los accidentes que he tenido, cuántos han sido con incapacidad temporal, o sin incapacidad, o una permanente. Son básicamente las estadísticas totales. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la cualitativa, básicamente si existe o no existe, ¿no? Los datos significativos de esto nos dan ¿qué cosa? La forma de producir el accidente, o sea, ha sido corte, caída, etcétera, circunstancias, trabajo de día, trabajo de noche, y la situación personal accidentada, con seguro o sin seguro. Esto es un análisis cualitativo. ¿Hay o no hay? ¿Tenía o no tenía? ¿Ya? Entonces, básicamente es un análisis bastante sencillo que te permite extraer conclusiones rápidas, ¿ya? Y algunas de las más interesantes pueden ser disposiciones más frecuentes, secciones de departamentos de empresas más afectados, grupo de trabajadores de menor riesgo y formas de producción siguiente. Por ejemplo, en la parte de construcción civil, los que más sufren acá son los trabajadores de piso que hacen labores, por ejemplo, como de vaciado y todo lo demás, ¿no es cierto? Problemas de lesiones, etc. Y el análisis cuantitativo, acá ya vemos cuánto le cuesta a la empresa. Números de días de baja, cuántos días no trabajó, cuántos accidentados ya se tienen, cuántos por enfermedad común, cuántos por enfermedad profesional, cuántos estamos por maternidad, cuántos tienen de trabajo, en fin. Usualmente en términos de seguridad, y a eso van a ver ustedes, acá no hay nadie de la parte de salud, pero van a ver lo siguiente, que cuando el ministerio te pida ya, por ejemplo, cuáles son sus indicadores de seguridad, ustedes dirían, accidentes, tanto, ¿no? Mi tasa sale por esta forma, no. Enfermedades profesionales, incidentes y todo lo demás, nada. Pero nos olvidamos de un tema muy profundo. Enfermedades como resfrío, cólicos, te generan daños a la empresa, ¿no? ¿Cuántas horas hombre perdidas por esto? Existe. ¿Lo han visto en sus empresas? Si es los que trabajan en empresas. ¿Cuánto es su tasa? ¿Cuánto se produce? ¿Cuál es el área más afectada? Busquen corregir esto. También. Ahora, miren. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿qué más le cuesta? Si tú pones un trabajador con menos pericia que el anterior, tienes que capacitarlo primero. Y el riesgo de que cometa más errores es alto. Y si lo comete el error, tienes que sacar todo esto y volverlo a hacer. Entonces los costos para una empresa producto de un accidente es bastante alto. ¿Ya? Entonces acá el análisis cualitativo que tienes que hacer es establecer comparaciones de distintas empresas de distintas actividades económicas. Analizar tendencias a medio plazo, evaluación por lo menos 6 meses, para que tú predicas, para que puedas predecir si tu tasa va a subir o bajar, en base a tu gestión de seguridad. Un riesgo profesional, como el accidente que se produce como consecuencia directa del labor desempeñada. Y el objeto principal de salud ocupacional es evitar que cualquier tipo de daño, o sea, evitar que se produzca cualquier tipo de daño. Que es un accidente, es todo suceso repentino que se produce por causa o a consecuencia del trabajo. Entonces, según su naturaleza, puede ser por causa técnica, porque el equipo, la instalación es algo falló, que son básicamente fáciles de identificar, ya porque las máquinas usualmente te avisan en qué momento está fallando. Acá el tema es que se reporten adecuadamente, ¿ya? Producción humana ya por exceso de confianza, y este exceso de confianza es lo que genera la mayor cantidad de accidentes, sobre todo aquellos que son de tránsito. ¿Esos son accidentes laborales o no? Los de tránsito, gran cantidad son, porque estaban llevando, ¿no? Conduciendo, un taxista. ¿Qué pasa? ¿Cuál es digamos, el evento más común? Roja, verde. Está por cambiar en ámbar y trato de acelerar para poder cruzar antes que me gane porque estoy apurado, estoy contra el tiempo. O mi pasajero me está presionando, ¿sí? ¿Y qué ocurre? El otro que venía cuando ya está para verde también está apurado. Quiere salir rápido. Porque si se han dado cuenta, si han tomado taxi, tú estás estacionado, está en roja, pero el chofer está ya por salir. Cambia naranja y se mete o no pasa. Y esa situación lo vamos a ver a diario, ¿no? El otro elemento que va a generar, hablando de cine de tránsito, es ¿qué ha pasado? He visto en unos comerciales en Lima, persona, sí, está en verde, y ya pasando, ¡pum! Se lo llevaron después. Esto hace 2 días salió en la televisión. Y lo mismo pasa con los que están manejando y haciendo eso, ¿no? Estas causas humanas son las más difíciles de identificar, ¿ya? Pero básicamente eso puede ser controlado a través de información e información, o sea, básicamente tener una cultura preventiva. Ahora, según su situación cronológica, puede ser por causa inmediata, que es la parte final de la secuencia de un accidente, o por causa básica, donde inició la secuencia. Estas dos cositas son importantes cuando hace uno una investigación del accidente. Por ejemplo, ¿cuál fue la causa básica? Entonces tú vas hilando. ¿Cómo fue el accidente? Se quedó lo que decía, ¿no? Se quedó electrocutado. ¿Qué pasó primero? ¿No? Bajó la tensión, vas reconociendo todo lo que pasó. Entonces vas diciendo, ¿pero por qué hizo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entonces, estas cosas, ¿no? Y vas analizando. La cuestión básica, o la causa básica ahí, son varias, ¿no? Del accidente que les he comentado. La ausencia del supervisor, ¿sí? El exceso de confianza de la persona, ¿sí? Y el no reporte. Ahora, y una enfermedad profesional es todo estado patológico permanente o temporal por culpa o por consecuencia directa de una labor específica de trabajo. Ahora, las enfermedades profesionales están divididas en también aquellas que se producen por sustancias químicas, agentes físicos, ergonómicos y agentes biológicos. Son los que van a generar en general enfermedades profesionales. Si se dan cuenta, acá no aparece por ningún lado los riesgos psicosociales. ¿Sí? Según la resolución ministerial 408 del año 2008 del Ministerio de Salud, no están consideradas como enfermedad profesional, solamente de estos 4. ¿Ya? En el 85 la AMS introduce este concepto, enfermedad profesional de trabajo,
pero que son trastornos de salud, ¿ya? Como un riesgo laboral, actúa como factor causal. Estamos en plena campaña. La preventiva, que resguarda a la persona de las agresiones, máquinas, herramientas, tratando de evitar que se produzca un accidente, tomando precauciones. Y la protección es aquella que protege al empleado en forma directa, como aquellos tipos de protección personal que las empresas les dan a los trabajadores. Ahora, la higiene industrial comprende conjunto de actividades destinadas a identificación, evaluación y control de acciones de sectores de ambiente profesional. En general, se derivan a prevenir enfermedades derivadas del trabajo. La ingeniería industrial en general tiene varias ramas, actúa de varias formas. La parte teórica, la del campo, que hace análisis y la que hace la parte operativa. Y en la ergonomía ocupacional también son técnicas que van a ayudar. Se define como la ciencia del bienestar, ¿ya? Lo que hace es precisar el debido conocimiento de los características de los trabajadores del trabajo y adecua el puesto al trabajador, a sus necesidades. Eso es teóricamente lo que debe ser. La parte de psicosociología ocupacional, básicamente son técnicas que controlan aspectos psicosociales. Depende de qué: turnos, horarios, formas de trabajo, formas de mando, participación, en general tu ambiente laboral. ¿Ya? Y la medicina preventiva o la parte ocupacional se basa en esto: exámenes médicos, vigilancia y educación sanitaria. Casi todas las empresas hacen eso. Exámenes médicos. Dice, examen ocupacional, sí señor, ya, listo, va a la clínica, se toma sus exámenes, sí, pero eso sí, ¿cuánto me cobras? Me cobras tanto, ya, yo te pago esto, examen. Listo, suficiente, ¿el costo cuánto es tu costo? Tanto, ya, listo nomás, ahí queda. Llega y ¿quién evalúa sus exámenes médicos? ¿Cuántas empresas lo tienen? En base a esta relación, hago esto, mi vigilancia. Al ingeniero, ¿qué le importa? Que esté apto. Y si tiene apto con restricción, allá, pero es apto. ¿Esa restricción se puede convertir en una enfermedad? Sí. ¿Realmente es apto? ¿Qué valoran las empresas al momento de contratar una clínica ocupacional? Dos cosas: que esté acreditada y que me cobre poco.